y congresistas amenazan al Ministerio Público. Ya se comportan como una banda. Ayer nos quedamos en que el Ministerio Público increpó al Congreso su arremetida contra las instituciones y en especial contra la propia Fiscalía de la Nación, a la que quieren también someter porque quieren tener el control del sistema de justicia. Ya sabemos que la mitad más uno del Congreso tiene investigaciones y los líderes de todos los partidos que controlan el Parlamento están investigados y procesados por delitos tan graves como lavado de activos y organización criminal. Bueno, el Congreso le respondió al Ministerio Público básicamente diciéndole: ¿tú qué te metes? Dedícate a lo tuyo y no interfieras en nuestra chamba. Y encima tienes la osadía de llamar a la ciudadanía a estar vigilante. Bueno, eso fue lo que más los asustó, ¿no? Porque lo único a lo que realmente le temen es a la calle. Y como la calle hasta ahora no se mueve, siguen demoliendo la democracia peruana. Ayer, después del comunicado del Congreso, algunos congresistas salieron a amenazar directamente al Ministerio Público. Escuchemos las declaraciones de Jorge Montoya y de María del Carmen Alba. Yo creo que el Ministerio Público debe hacer un mea culpa. Eso está hecho una desgracia. Se pelean entre ellos, hay bandos internos dentro de ese sistema. Deben autorregularse o lo vamos a regular nosotros. No queda alternativa. Sus comentarios son fuera de tono. El Congreso tiene toda la autorización para hacer lo que está haciendo y nadie tiene por qué juzgarlo. Primero que se ordenen, si no los ordenamos. Ese es un mensaje para ellos. Bueno, no sé qué le pasa a la Fiscalía, la verdad cada día me sorprende más. Creo que el lío que tienen adentro, ¿no? Como digo, el lío de gringos todavía no lo superan. Aquí en el Congreso nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, es parte de nuestra competencia, nuestras atribuciones. Es increíble que nos estén diciendo qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Además, ellos saben muy bien lo que está establecido en la Constitución. Así que creo que zapatear sus zapatos, que hagan su trabajo ellos, nosotros no nos metemos en el trabajo de ellos y que ellos no se metan en nosotros. Ya lo he dicho varias veces y la verdad que aquí se hace un trabajo responsable. Si el Ministerio Público no se ordena, nosotros lo vamos a ordenar, dice Montoya. Esta es una amenaza abierta en contra de un organismo autónomo. El Congreso está tan empoderado que algunos de sus miembros se atreven a amenazar a los fiscales. Pero los fiscales no se aminalaron y después de las bravuconadas del Congreso sacaron otro pronunciamiento. Junta de Fiscales Supremos rechaza ley del Congreso que plantea amnistía para delitos de lesa humanidad. Los fiscales alertan que en esta nueva ley de amnistía es inconstitucional y resulta jurídicamente inviable, pues generaría impunidad y vulneraría el derecho a la verdad de las víctimas y de sus familiares. El referido proyecto de ley resulta inviable jurídicamente toda vez que la acción penal y sanción por los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra son imprescriptibles, con lo cual se generaría impunidad y vulneración al derecho a la verdad de los agraviados y sus familiares, indican en la primera parte del pronunciamiento. Además, recalcan que esta normativa es incompatible con la jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos, pues los estados no pueden emitir disposiciones de amnistía para los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, ya que tienen la obligación de investigarlos. Pero inmediatamente otros congresistas salieron envalentonados a responderle otra vez al Ministerio Público. Y no es casualidad que ahora haya sido el turno de otro militar en retiro. Quiabra niega crímenes de lesa humanidad de Fuerzas Armadas y de la policía. En el Congreso, los periodistas le preguntaron a Roberto Quiabra qué opinaba del comunicado de la Junta de Fiscales Supremos, y esta fue su respuesta. Por eso señalo yo, cuáles son los delitos de lesa humanidad que han cometido los miembros de las Fuerzas Armadas y la policía entre el 80 y el 2000. Una cosa es que hayan habido excesos, nadie los niega, deben ser sancionados, pero que esos excesos sean considerados como delitos de lesa humanidad, que me digan cuáles son. Sistemático, generalizado, que obedezca a un planeamiento y que los que intervienen lo conozcan. ¿Qué presidente de la República, Belaúnde, Alan García y Fujimori ha sido denunciado, enjuiciado y sancionado por delitos de lesa humanidad? Vivíamos en democracia y viviendo en democracia las órdenes venían del presidente, del Consejo de Defensa, del Consejo de Ministros, y los militares lo único que hacen es cumplir. Estábamos en democracia, había Congreso, Poder Judicial, Ministerio Público. Nadie se dio cuenta que se cometían delitos de lesa humanidad. ¿En qué momento comienzan a denunciar? ¿Qué? ¿A partir del 2002? Yo creo que no hay que ser injusto. Y lo señalo, cuando se persigue y se sanciona a las Fuerzas Armadas que te dieron la paz y la tranquilidad, es porque algo está podrido en la sociedad. ¿Cuáles son los crímenes de lesa humanidad?, pregunta Quiabra. Parece que hubiera vivido en otro país durante el conflicto armado interno contra el terrorismo. El comunicado de la Fiscalía advierte que si el Congreso aprueba esta nueva ley de amnistía, se declararía la prescripción de 600 casos, entre los que están los más emblemáticos como Chuchi, El Frontón, Huanta 84, Barrios Altos y el Santa Aldo Velázquez, Huancapi, Cantuta Pativilca, Cedrullo, Cantuta Aldo Vázquez, Madre Mía, Humaya Chambara, Universidad del Centro, Pacha, Putis, Hilario Trucios. Casos del comunicado de prensa conjunto, El Frontón, Mamérita Mestanza, Sobres Bomba, Castro Castro, Acomarca y Galván Borja.
Ya recordó, congresista Quiebra, esos son solo los casos más emblemáticos, y es que la ley de impunidad que pretende aprobar el Congreso es tan infame que también ha habido importantes reacciones internacionales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el Congreso debe suspender el debate de ley contra la impunidad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió requerir al Estado peruano que se suspenda inmediatamente el trámite legislativo del proyecto que reduce la aplicación del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra a los casos posteriores al 2022, señalando que el Parlamento paralice su debate temporalmente. Refirió que el caso actualmente en agenda del legislativo para segunda votación no debe verse hasta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuente con todos los elementos necesarios para pronunciarse sobre la referida solicitud de medidas provisionales y su impacto en los casos Barrios Altos y La Cantuta. El tribunal tomó esta decisión en el marco de la supervisión de sentencia en ambos casos, cometidos por el destacamento militar Colina y por los que el expresidente Alberto Fujimori fue condenado a 25 años de prisión como autor mediato. Ante la posibilidad de que el Congreso apruebe esta ley que permitirá la prescripción de graves violaciones a los derechos humanos cometidas entre el 80 y el 2000, el 7 de junio último los representantes de las víctimas pidieron medidas provisionales para que se garantice su derecho a la justicia. Este pedido se debe resolver tras la audiencia a la que se ha convocado para este lunes 17 de junio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que participarán los representantes del Estado y de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, así como integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los relatores de Naciones Unidas también se han pronunciado sobre el proyecto de ley de impunidad para crímenes de lesa humanidad. Afirman que la aprobación del proyecto de ley pondría a Perú en franca contravención de sus obligaciones en virtud del derecho internacional. De hecho, las leyes de prescripción no pueden aplicarse a las violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos y a las violaciones graves del derecho internacional humanitario, que constituyen crímenes en virtud del derecho internacional, han señalado los relatores de la ONU. La Corte Interamericana de Derechos Humanos y la ONU le exigen al Congreso peruano que no apruebe la ley de impunidad porque significaría un enorme retroceso en materia de derechos humanos. Pero nuestros padres de la patria insisten en volvernos Venezuela. Estados Unidos podría retirar visas a congresistas peruanos. Hace poco comentábamos el pedido de Human Rights Watch al gobierno estadounidense para que les quite la visa a los congresistas peruanos que están demoliendo las instituciones democráticas. Bueno, el asunto ya es motivo de preocupación en el Senado de los Estados Unidos. El Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos expresó su preocupación por los esfuerzos del Congreso de Perú para socavar las instituciones independientes, incluido el intento de replicar leyes al estilo ruso y nicaragüense que restringen la sociedad civil. Estas son palabras del propio Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos. Añade que es importante garantizar la rendición de cuentas por tales acciones y priorizar los valores democráticos compartidos. Leyes al estilo ruso y nicaragüense, dos países absolutamente autoritarios donde la democracia es solo un vago recuerdo. Y el gobierno estadounidense ya le ha retirado la visa a políticos de la región, justamente por atentar contra la democracia. Es el caso, por ejemplo, de Guatemala, donde una coalición mafiosa instalada en el Congreso empezó a capturar todas las instituciones. Entonces el gobierno estadounidense les quitó la visa a los políticos responsables de ese atropello. Y ahora todo indica que podría hacer lo mismo con los congresistas peruanos que están destruyendo nuestra democracia.